Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. 3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. El programa de entrevistas y debates número 1 en Honduras. ¿Usted está de acuerdo con la reelección presidencial? Yo estoy de acuerdo, claro. ¿Usted está de acuerdo con la Es reelección ilegal. presidencial? Yo actos ilegales nunca voy a apoyar. En su opinión, señor presidente, ¿cuándo se debería llevar a cabo esa consulta popular? 2020 deberíamos estar listos para hacerlo. Los mejores debates. Pero ellos andan detrás de tener un chonguengue permanente en la sociedad. Hacen el próximo domingo ponen un presidente regular y quieren que el pueblo no haga nada. Los únicos. Sí quiero ser presidente. Si eso nunca lo he negado. Bueno. No desaparece la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. No desaparece, por el contrario, lo que vamos a hacer es a potenciar las labores que una u otra puede hacer. Los irrepetibles. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene para el doctor Reina? Neutral, no tengo ningún sentimiento. Antes tenía un sentimiento de amistad, no puedo decir en este instante que sea el mismo. Doctor. Yo quiero decirle aquí enfrente que él falta la verdad con una facilidad enorme. Los memorables. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar en la inauguración del programa de hoy. Los históricos. Condición de alto nivel para que le diga al pueblo hondureño los bajemos a la mitad. ¿Qué mantenerlos? Nos bajémoslos a la mitad. Poncio Pilato se lavaba las manos y dijo: condenen a este inocente. Así está este caballero hoy. ¿No acepta? Los decisivos. Bienvenidos al foro, al gran foro, al histórico foro presidencial. Los imparciales. No les permiten que ellos decidan si quieren buscar otra cosa. No podemos obligar a nadie, porque no somos permiten policías. Que decidan, permiten que decidan, porque es el tema que nosotros estamos planteando. Se les explica que esto tiene vida. Solo 3030 y nadie más. 18 de febrero 2019, 23 aniversario. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su sintonía de hoy domingo 10 de febrero. Estamos en vivo como todos los domingos aquí a partir de las 8 de la noche por la señal de TSI. Y como bien decía la promoción de aniversario, el 18 de febrero 3030 cumple 23 años de estar al aire de manera ininterrumpida. Y vean ustedes algunos de los programas históricos que hemos tenido en el transcurso de todos estos años. 23 años obviamente se dicen fácil, pero no es nada fácil sostener un programa, sobre todo con el equilibrio, con el balance, procurando sobre todo tener siempre las dos caras de la moneda. Es la premisa, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y así lo hemos tratado de cumplir durante 23 años. Por eso precisamente la credibilidad y la influencia de 3030. Por eso es que dos expresidentes como Carlos Roberto Reina y el expresidente Callejas vinieron a un foro y estuvieron debatiendo durante una hora, quizás hora y media, hace ya muchos años. Y dos expresidentes es muy difícil que usted los vuelva a ver en un foro debatiendo sobre los temas del acontecer nacional. Así como dos candidatos presidenciales con las mismas o similares oportunidades de ganar la presidencia de la República, como el expresidente Manuel Zelaya Rosales y don Porfirio Lobo Sosa, debatieron también en vivo aquí en el programa. En la elección anterior que ganó precisamente el expresidente Manuel Zelaya Rosales, y él reconoce que ese programa tuvo mucha influencia también en su triunfo, sin duda alguna que así fue. Hubo, por ejemplo, también el programa que tuvimos con los 5 candidatos presidenciales en un año tan difícil como noviembre de 2009, y estuvieron en el programa los 5 candidatos, tanto de Unificación Democrática, César Ham, de la Democracia Cristiana, del Partido Liberal era Elvin Santos, Porfirio Lobo Sosa, el Partido Nacional, que finalmente después ganó la presidencia de la República, y tantos otros programas. Así que estamos muy contentos por este 23 aniversario que estaremos conmemorando el próximo 18 de febrero. Y también estamos muy contentos esta noche, satisfechos de contar con la presencia aquí en el programa, como lo anunciamos hoy a través de las redes sociales de Noticieros Hoy mismo, del señor presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta. Abogado, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Melgar, un saludo a la teleaudiencia de 3030 y también coincidimos con el programa, puesto que el próximo 18 de febrero también nosotros en lo personal conmemoramos 20 años de carrera judicial y mañana 11 de febrero 3 años en el ejercicio de la presidencia del Poder Judicial. Y ha sido precisamente por eso el motivo de la invitación hacia el presidente de la Corte que está esta noche aquí con nosotros. Él estuvo aquí en el programa en febrero, el 14 de febrero de 2016. Creo que eran 3 días, 4 días después de que lo eligió el Congreso Nacional, presidente, magistrado y luego presidente de la Corte Suprema de Justicia.
fue un 11 de febrero de 2016. Así es. Es decir, mañana se cumplen 3 años, para Mañana, un periodo 3 de años. 7 años. Así es. Y en una palabra, en dos, en una frase, ¿qué me podría decir usted como resultado de estos primeros 3 años? Consolidación de procesos en la aplicación de la ley y la justicia. En el marco de los temas que se conocen en el Poder Judicial a diario, en las distintas materias, hemos mejorado sustancialmente muchos procesos y tenemos muchísimos retos por delante, hay que reconocerlo, problemas históricos de décadas que encontramos en febrero de 2016 en el Poder Judicial, pero que no nos quejamos de los mismos, sino que estamos en estos 3 años y en los próximos que vienen ideando mecanismos a efecto de la implementación y consolidación de herramientas que conlleven a una mejor aplicación de la justicia y que se le dé a cada quien lo que en derecho corresponda. Le entrego una pregunta diplomática. Claro. Ya vamos a tener oportunidad, obviamente, para hablar un poco sobre los distintos retos que tiene, los propósitos que se han cumplido, los logros que se han obtenido y, por supuesto, los retos que están por delante. Antes de eso, en esta semana le hicieron una entrevista a usted y le preguntaron sobre la MASI, sobre la presencia de la MASI aquí en Honduras. Y como resultado de su declaración, hubo algunas interpretaciones como que usted estaba en contra de que la MASI estuviera en Honduras. Digo interpretaciones a través de redes sociales, porque no podemos desconocer la influencia de las redes sociales. Por supuesto, son y muy es importante que usted sepa lo que la gente dice para tener esa fluidez en la comunicación y que haya un intercambio de opiniones al respecto. Y procurar responderle también a esa sociedad que se expresa a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales. Que usted decía que no estaba de acuerdo con una presencia indefinida de la MASI en Honduras. Que usted había dicho, o que se interpretó que usted había dicho que ningún organismo extranjero debería de meter las manos en los órganos operadores de justicia del país. Yo quisiera de entrada, presidente, que usted me dijera cuál es la posición que tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre la presencia de la MASI aquí en el país. En primer lugar, reconocer en la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción un acompañamiento activo a las entidades gestoras de justicia, entre ellas, por supuesto, el Poder Judicial, que nos ha servido de muchísimo. Yo le puedo mencionar 2 casos en específico que hemos implementado en el Poder Judicial. El circuito en materia anticorrupción es uno de ellos, con su juzgado de letras, su tribunal de sentencia y su corte de apelaciones, que está conociendo las tipologías relacionadas con hechos de corrupción. En segundo lugar, la unidad de protección a los empleados, funcionarios judiciales y defensores públicos que estamos ya próximos en las semanas que vienen a implementar. Esos 2 grandes proyectos se han hecho a través del acompañamiento de la MASI. Y es importante en el tema del respeto a los derechos humanos, a las garantías judiciales de las partes y a lo que vino en el combate a la impunidad y a la corrupción. Jamás podemos nosotros estar de acuerdo con esa lucha y con cualquier tipología de delito, inclusive criminalidad organizada y delincuencia común. Lo que nosotros sí queremos dejar establecido, y así el propio convenio lo contempla, es que la duración es definida, en este caso de 4 años. Habría que ver, una vez que se acerque la culminación de estos 4 años, el próximo 19 de enero de 2020, las valoraciones en relación a si vale la pena continuar con ese acompañamiento o si ya las instituciones estamos consolidadas. Recordemos que la esencia, el espíritu del convenio es precisamente la misión esencial de MASI a través de esos 4 pilares, es la consolidación de las instituciones, el mejoramiento de las instituciones. Es como cuando nace un ser humano. Tiene que ser amamantado por su madre, luego empieza a gatear, luego empieza a dar sus primeros pasos allá cuando tiene 12, 15 meses, y luego empieza a caminar solo y luego empieza a correr. Entonces nosotros necesitamos caminar solos y correr solos. Es un acompañamiento provisional, lo entiendo yo, no lo sé, no estoy en contra, puedo decir de que se prorrogue el acompañamiento de MASI, pero sí a favor de que esto sea de manera temporal en relación a que el Estado es soberano y nosotros tenemos la libre determinación y el derecho de caminar solos en relación a las distintas aplicaciones de la ley y la justicia. ¿Cómo están sus relaciones actualmente con la MASI? Muy bien. Yo hace unas 2 semanas incluso conversé, llegó a mi oficina el doctor Marrey Guimaraes, vocero de MASI. Tenemos una extraordinaria relación, coordinamos a través de lo del doctor Marco Antonio Villeda o de la doctora Calderón o de otros personeros de la entidad, extranjeros o nacionales, que están formando parte de la misma.
las diversas actividades, nos han apoyado mucho en las capacitaciones, no solo de los jueces del circuito en materia de corrupción, sino de otras tipologías en materia de extorsión, de derechos humanos, de derecho constitucional. Así es de que continuamos en ese trabajo en el marco del convenio. Ahora mismo tenemos mesas técnicas instaladas, MASI y Poder Judicial, visualizando reformas al Código Procesal Penal para dinamizar los procesos. ¿Cómo valora usted la labor de la MASI en Honduras? Yo creo que nos ha ayudado muchísimo, ha sido un acompañamiento positivo, de muchísima utilidad. Hemos visto que a través de UFECIP, el Ministerio Público, y no lo hago, yo digo solo como presidente del Poder Judicial, sino como ciudadano hondureño, hemos visto que a través de UFECIP se han judicializado ciertos casos, hemos visto la responsabilidad en muchas investigaciones y en muchas judicializaciones, y ahora más que nunca a través del liderazgo del vocero Marrey Guimaraes vemos un respeto bastante fuerte a la institucionalidad, a los propios fiscales y a los jueces, cosa que no se daba anteriormente. Me llama la atención eso que refiere, que con el nuevo coordinador vocero, el señor Marrey, hay un cambio en la actitud de la MASI con respecto a los operadores de justicia en el país. Así es. Por supuesto. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Es que antes de él nosotros sentíamos en el Poder Judicial presiones al margen de la Constitución y la ley. A través de redes sociales, de tweets, de los propios o algunos personeros de MASI, de liderazgo de MASI, exigiendo, presionando a los jueces para fallar en determinado sentido, y eso no puede ser permitido en ningún país del mundo. Nosotros propugnamos por los principios esenciales de un juez, por el alma de un juez, que son su independencia, su objetividad y su imparcialidad. ¿Y ahora? Ahora sí, nosotros vemos un respeto. ¿Esas presiones existen? No, no existen, no he visto yo ni he tenido quejas de algún funcionario judicial que hagan ver que hay un irrespeto a su independencia o liderazgo en el marco de la aplicación de la ley. Si no ha sido público a través de tweets o redes sociales, ¿ha sido en privado algún reclamo? No, tampoco, ni de los jueces ni de los auxiliares de los juzgados. Vemos más bien al contrario de lo que antes sucedía, un respeto absoluto a las decisiones judiciales. Cuando ellos no están de acuerdo, hacen uso de los recursos que plantea la ley. ¿Ha valido la pena la presencia de la MASI en Honduras? Yo creo que sí ha valido la pena, ha sido un aprovechamiento ideal para la aplicación de la ley, un despertar de las instituciones, del Ministerio Público. Yo hablaría del Poder Judicial, por supuesto, inclusive en el sentido de propender y de activar aún más el combate a la mora judicial, por ejemplo, a implementación de procesos de selección de jueces y magistrados, que ya llevamos 4 y ahora estamos próximos a implementar otros 2 de manera paralela a nosotros, y de esos procesos de selección precisamente también ha sido parte esencialmente como observador, con voz, sin voto, la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción. Porque usted, señor presidente, está consciente del descrédito, de la falta de confianza, de credibilidad que tiene la población hondureña con respecto, no me refiero ahora, sino que históricamente, con respecto a los operadores de justicia. Y entonces se ha visto en la MASI como una instancia de la cual, a la cual nos aferramos para decir, si la MASI está aquí, es que esta cosa, la lucha contra la corrupción sí va a caminar. Si la MASI no está aquí, la lucha contra la corrupción se nos cae. Hay mucho escepticismo todavía en la población, mucha desconfianza de la población respecto de los operadores de justicia. Tiene mucha razón, porque desde los 70, los 80, los 90 y años posteriores, el Poder Judicial no ha actuado al tenor de las exigencias de la ley, de la Constitución y de la propia sociedad. Nombramientos de jueces y magistrados de dedo, nombramientos al margen de la ley, distribución de justicia que no es objetiva ni imparcial, favoritismos para determinadas partes en el proceso, han habido sobornos o cohechos históricos a funcionarios judiciales, y eso nosotros estamos queriendo combatirlo. No vamos a combatir la impunidad, la corrupción, y no vamos a aplicar adecuadamente la ley y la justicia, sino a través de procesos de selección, de combate a la corrupción, de combate a los sobornos, de que se capacite a los jueces para que emitan resoluciones de calidad, y ese es el día a día en el actuar nuestro, en estos 3 años que ajustamos mañana y en los 4 años venideros. ¿Usted cree que en estos 3 años la población ha recuperado un poco la credibilidad, la confianza en el sistema judicial? Yo creo que sí, lo siento, y no solo porque lo siento, porque hablo no solo con los funcionarios judiciales, desde el de más bajo rango hasta el más alto rango, sino con las partes procesales o con la ciudadanía en general, sino también porque han habido mediciones de entidades no solo nacionales, sino que internacionales, sudamericanas, que así lo establecen y que han medido
la confianza de 18 o Una de 20 esas fue poderes esta judiciales. ONG Latinobarómetro, Latinobarómetro nos colocó en 2017 en relación a la confianza de la sociedad respecto de nuestro Poder Judicial en el lugar número 16. Y en 2018 nosotros escalamos sustancialmente y llegamos al puesto número 5, solo por encima de Costa Rica, Brasil, Uruguay y Chile. Señor presidente, es un periodo de 7 años. Usted cumple mañana 3. Sí. ¿Usted va a cumplir los 7 años? Eso esperamos nosotros, cumplir los 7 años como ordena la Constitución. Pues ya sabe usted cómo son estas cosas, Sí, ¿verdad? claro. Claro, nosotros ¿Usted en algún momento estos 3 años, presidente, pensó en renunciar? No, de ninguna manera. Nos debemos no solo al Estado propiamente dicho, sino básicamente a la sociedad, a las partes procesales, y tenemos un enorme reto con nuestras propias personas, con nuestras familias, con la sociedad, de tal manera que nuestras actividades se basen en el mejoramiento y consolidación de la aplicación de la ley y la justicia. Así es de que no se nos ha cruzado por la mente, a pesar de las presiones, de algunas críticas que son normales, nosotros lo vemos así. La gente tiene derecho a expresarse, estamos en un Estado democrático de derecho y por supuesto no nos causa ningún resquemor o ningún enojo, ira, la crítica constructiva. Sí, algunas veces y más últimamente se han emitido algunas, pues yo llamaría algunas injurias, calumnias, difamaciones, afirmando cosas que no tienen ningún asomo de verdad, que son falsas, pero nosotros aún esas cosas las entendemos, sabemos que la gente tiene no solo intereses personales, sino intereses de grupo, institucionales, de empresa público-privada, que se ha visto afectada a lo mejor por resoluciones que han emitido los juzgados y se siente averiada por eso y empieza a expresar cosas que no son. Porque quien muchas veces, bueno, usted lo aceptaba, que con mucha razón la población desconfía, descree del sistema de justicia por todo lo que usted ha mencionado. Claro. Todo lo que ha ocurrido históricamente. Pero he leído, he visto algunos cuestionamientos, señalamientos directamente contra el actual Poder Judicial y contra su persona, contra el presidente del Poder Judicial, que entre otras cosas, por ejemplo, que ha habido un despilfarro en el uso de los fondos del presupuesto del Poder Judicial. ¿Eso es cierto? No, ¿sí o no? Absolutamente falso. Mire, nosotros publicamos en el portal del Poder Judicial, está abierta esa información para los medios de comunicación, para cualquier ciudadano, todo el manejo administrativo y financiero del Poder Judicial. Al contrario, hemos tenido ahorros significativos en el manejo de los fondos en relación a los viáticos, al combustible, a la compra de papel, de tóner, a la compra de equipo. ¿Qué organismo o institución podría dar fe de que eso, no estoy diciendo que no lo crea, sino que como ahora la exigencia de transparencia, usted sabe que es y debe ser así, puede dar fe de lo que usted está diciendo, de ese ahorro? Entre otras entidades públicas, nosotros desde hace 2 años firmamos un convenio con el propio Tribunal Superior de Cuentas, que es la entidad encargada de la fiscalización a posteriori del manejo de los recursos en una institución del Estado, y ellos tienen alrededor de 15 a 20 auditores desde hace 2 años en el Poder Judicial verificando toda la información y los manejos que ahí se dan. Además tenemos una auditoría interna que es independiente a la presidencia del Poder Judicial, que está día a día con sus auditores verificando el manejo de cualquier cuestión administrativa o de fondos o de cualquier renglón en que nosotros tengamos que ver en cuanto a la distribución del presupuesto general que nos da el Estado de Honduras. ¿Usted tendría algún inconveniente, algún problema con que se llegue y se le solicite o se haga una investigación específica sobre ese asunto del manejo de los fondos? Nosotros nos mostramos encantados de que así pase, no solo auditoría interna y el Tribunal Superior de Cuentas están día a día desde hace 2 años ahí en el Poder Judicial. También hemos firmado hace unos 6 o 8 meses un convenio con la ASJ, por ejemplo, la Asociación para una Sociedad Más Justa, la PJ, la Sociedad por la Justicia, con don Carlos Hernández y don Omar Rivera y toda la gente que les acompaña ahí, precisamente para que nos acompañen en los procesos de licitaciones, de compras de bienes y servicios. Mire, el 90% de bienes que necesita el Poder Judicial, papel, tinta, lápices, mueblería, equipo, lo compramos a través de ONCAE, de Honducompras. Solo entre 2016 y 2018 hicimos un poco más de 2.000 procesos de compra a través de Honducompras en ONCAE, que es un portal público transparente en donde ahí se verifican los mecanismos para comprar bienes y servicios en el Poder Judicial. Y el tema, señor presidente, de
de viajes, de viáticos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia? También los magistrados constantemente son invitados por entidades nacionales o extranjeras a participar en mecanismos de talleres, simposium, conferencias, sea como oyentes o como docentes. A la gran mayoría de esas invitaciones no vamos nosotros, son muy ocasionalmente a las que se va. Se ha dicho por ahí que los magistrados pasan viajando, yo no le puedo decir que han hecho 0 viajes, pero no es en la frecuencia en que se ha establecido por algunas entidades de manera pública que se hacen esos viajes. Los gastos, incluidos los viáticos de los magistrados del Poder Judicial, son controlados por Presidencia, por Auditoría Interna, por la propia Administración y por otras entidades como Contabilidad en el Poder Judicial, a efecto de que no se haga un gasto muy frecuente u oneroso de esos recursos. Señor Presidente, para quedar claro con este asunto de la MASI, porque debemos ir a un corte comercial. Sí. Usted ha hablado positivamente de la presencia de la MASI, de la labor de la MASI en Honduras, de la relación con el Poder Judicial, de los proyectos que se han llevado a cabo con la MASI, como el circuito anticorrupción, en que incluye jueces anticorrupción. Por supuesto. Protección de jueces y defensores, entre otros proyectos que ya están ejecutados y los que están por delante. Hacía referencia también a que ha cambiado cómo la MASI se refiere a los operadores de justicia en Honduras. Así es. Y que ya no hay ese tipo de presión que había antes, de la MASI a los operadores de justicia. Entiéndase más, sobre todo Ministerio Público y Poder Judicial. Sí. Así es la cosa. Muy bien, pero usted dice, cuando llega el momento, es decir, el próximo año, ¿es en enero o en abril de 2020? Entiendo que el convenio se firmó entre el Presidente de la República y el Secretario General de OEA el 19 de enero, hace 3 años. Es decir, el próximo entonces 19. En enero. Pero MASI vino a operar a Honduras el 19 de abril de ese mismo año. Supongamos que fuera en abril de 2020 que vence el periodo de la MASI. Si de usted depende que continúe o no, sí o no, ¿dónde firmaría usted? Tendría en este medio, entre el sí y el no, que hacer yo antes de enero, de abril del próximo año, unas consultas con los propios personeros de MASI, con su vocero, con los fiscales, con jueces en el circuito de corrupción, con magistrados de la sala, con sociedad civil, con usuarios del sistema, con docentes universitarios, con colegios de abogados y con todas esas entidades, una ronda de intercambio en cuanto a una conversación que tenga que ver el criterio de estas personas y así forjarme una opinión eminentemente técnica a efecto de poder tomar una decisión. Para eso queda este año todavía. ¿O usted, por ejemplo, se decantaría más por una reforma del convenio? Está dentro de las posibilidades. Entiendo que una vez que se venza el convenio actual, toca tomar la decisión, sea por el Poder Ejecutivo, por el Congreso Nacional, por lo que dice la Constitución de la República y por la propia Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en relación a la conveniencia del país de manera positiva de ese acompañamiento más allá de los 4 años. ¿O usted de plano diría, mire, podemos caminar solos, el fortalecimiento en estos 4 años que ha hecho la MASI a los operadores de justicia, entiéndase UFESIC, y más otro acompañamiento que tenga con el Ministerio Público y las cosas que está haciendo y termine de hacer este año con el Poder Judicial? Está dentro de las posibilidades. ¿Es suficiente con esto? Santas Pascuas, adiós MASI. Es la respuesta a la pregunta clave, si podemos o no caminar solos, y Sí. eso va a depender de qué tanto MASI ha ayudado a consolidar las instituciones, o no. Usted decía que sí. Sí, nos ha ayudado muchísimo a la consolidación de las ¿Me instituciones. llevaría eso a decir, es suficiente? Probablemente. Probablemente existe una consolidación, un mejoramiento, falta mucho por hacer, hay que aclarar eso, no estamos en la perfección total del manejo del funcionamiento de las instituciones, pero hemos avanzado sustancialmente, faltan otros temas ahí. ¿Y qué le diría usted a la gente que dice aquí, con MASI, aquí en Honduras la cosa camina, sin MASI la cosa no camina? Si la Embajada Americana presiona con sus tweets también, que no me ha dicho eso, estamos bien. Si la embajadora o la encargada de negocio no presiona, como evidentemente lo hace a través de sus tweets, estamos mal. Mire, y hay un paso que se ha dado desde hace muchos años y en el momento de la firma del convenio y ahora mismo también es coincidente en todos los años, me parece, la convicción de combatir la corrupción. Sí. Eso es un paso que ya hemos dado adelante. Sí. Ahora respondamos a la pregunta si estamos listos ya para caminar solos o necesitamos de más y un año, 2 años o 3 años más. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta de parte suya? Tenemos que ver el avance de los procesos en este 2019. Yo creo que en el Poder Judicial hemos avanzado. Mire, de acuerdo a cómo está
la letra del convenio, con quien mucho más relación tiene Masi es con el Ministerio Público, por la naturaleza constitucional del Ministerio Público, que la investigación de los delitos en la tipología de la corrupción. Con el Poder Judicial no hay mucha relación, porque los jueces son independientes y no podemos nosotros ponerle a un personero, a una entidad extranjera o nacional a trabajar a la par de ellos en la forma de juzgar y ejecutar lo juzgado. Pero sí nosotros podemos establecer en el caso del Poder Judicial que estamos consolidando su proceso y que nosotros no miraríamos alejado el día en que podamos prescindir de una entidad extranjera, porque tenemos, reitero, que aprender a caminar solos. ¿Y ese día está más cerca o está más lejos? Yo creo que está medianamente cerca, parece. Vamos a un corte comercial en el programa. El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, está con nosotros esta noche. Cuando regresemos, señor presidente, ¿hay algún expresidente de la República en la lista de los 23 solicitados en extradición por Estados Unidos? Vamos a un corte comercial y volvemos. Antes que hablemos sobre el tema de las extradiciones, yo quiero preguntar, usted me decía hace un poco el tema del circuito anticorrupción, pero otro problema también paralelo, señor presidente, que afecta enormemente a la población de todos los recursos, yo diría tal vez de pocos recursos, medianos recursos, porque el gran empresario, el gran comerciante tiene formas como protegerse, pero los emprendedores, la gente que pone su pequeño negocio para salir adelante, que no encuentra empleo, más tarda en la tramitología para poner un pequeño negocio, un micronegocio, una mediana empresa o procurar crecer cuando le cae la extorsión. ¿Qué hace el Poder Judicial en la lucha contra la extorsión? Eso es un tema, coincidimos por supuesto, en que aflige y afecta muchísimo a la sociedad y principalmente a los emprendedores, a la gente luchadora. Y principalmente a la gente de las 3 grandes ciudades del país, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. No quiere decir que no afecta a otras ciudades también, pero a lo mejor con un poco de menor frecuencia. Nosotros visualizando esa problemática en 2016, es decir, recién llegados al Poder Judicial, vimos la necesidad de la instauración de un circuito judicial también que conociese los casos en materia de extorsión y los delitos conexos. Y a los 2 meses de estar en el Poder Judicial, el Pleno decidió aprobar ese circuito y lo echamos a andar hace un poco más de año y medio. En septiembre de 2017 empezó a funcionar también con su juez de letras, su tribunal de sentencia y su corte de apelaciones. Es un circuito que pasa lleno de casos, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque eso en alguna medida refleja la frecuencia con que se cometen esos delitos. Sabemos que hay fuerzas nacionales anti-extorsión, en el Ministerio Público también hay unidades que investigan esa problemática, pero en el caso del Poder Judicial estamos siempre prestos nosotros con este circuito a recepcionar todos los requerimientos fiscales o acusaciones que tienen que ver con la tipología de la extorsión y todo lo relacionado a ello. Se han conocido en este circuito cientos de casos en el juzgado de letras y de sentencia también en la Corte de Apelaciones. ¿Y se logran tener condenas, señor presidente? El 90-92%, es decir, entre 9 o 9.2 de cada 10 casos son sentencias condenatorias. En este caso, porque la investigación por extorsión o delitos relacionados con la extorsión. Acordémonos que no solo es la extorsión directamente la que se realiza en este caso, a veces hay hasta asesinatos, homicidios, ¿verdad? De gente de la tercera edad, de niños, de mujeres embarazadas y de todo tipo de población. Entonces a veces los extorsionadores en esa amenaza, en esa coacción de que la persona, la víctima, incluyen otros delitos, el robo, ¿verdad? El asalto, el tema del desplazamiento que tiene que ver mucho la extorsión, es decir, amenazan a la gente que deje la pulpería, que deje la casa y la gente se va algunas veces. Y los extorsionadores toman posesión material de esos bienes. Ese es un tema que entiendo el nuevo Código Penal lo contempla, la penalización del desplazamiento forzoso como consecuencia de delitos como la extorsión. ¿Qué es lo más difícil? ¿Es dificultoso eso, el juicio para llevar
a una condena a un extorsionador? Mire, el éxito de los circuitos en materia de corrupción, en materia de extorsión, en materia de criminalidad organizada, que instalamos uno a través del Tribunal de Sentencia y Juzgado de Letras también, en materia de privación de dominio, en materia de delitos tributarios, que es jurisdicción o competencia nacional, no solo es la especialización que tienen los jueces y los funcionarios de estos temas que conocen a diario, sino también la rapidez con que se responde a el Ministerio Público y a las partes procesales y materiales. Es decir, la sentencia se produce normalmente en los plazos que establece la ley una vez que ha sido judicializado el expediente, pero como en el tema de la extorsión son tantos los casos, el circuito pasa sumamente lleno. Más bien hay otra petición, y vamos a hacerlo en este primer semestre de 2019, de los propios jueces del circuito de extorsión, de la implementación o instauración de otra sala de sentencia en esta materia, porque son tantos los casos que ya nos estamos saliendo. Otra sala que vea el caso de extorsión. Que vea casos de extorsión en Tegucigalpa. Ya inauguramos en San Pedro Sula en septiembre del año pasado un juzgado de letras en materia de extorsión. ¿Y estos jueces también ven al extorsionador? Sí, absolutamente. Cara a cara. El Código Procesal Penal, 17 años tiene vigente. Contempla la posibilidad real, y así se hace, de que en una misma zona, en una misma sala, estén los jueces de sentencia o los jueces de letras, los acusados, sus defensores, los fiscales del Ministerio Público, y ahí vayan los peritos, los fiscales, lean el documento en el marco de la actividad probatoria que ¿Y hay ahí se seguridad realiza. ¿Para los jueces? Sí, hay seguridad, ellos están muy bien o sea, protegidos. Ahí afuera. Afuera, y también personalmente andan el mecanismo de los automóviles, personal de seguridad, conductores especialistas en los temas que tienen que ver con la protección de los mismos. Le preguntaba sobre el tema de la dificultad para juzgar, condenar a acusados por el delito de extorsión, porque muchos de estos delitos son cometidos por menores de edad. Así es. No sé si eso complica un poco el asunto, porque entiendo que las autoridades más tardan en capturar a estos muchachos por extorsión u otro delito, lo meten a un centro de rehabilitación, que estos en fugarse. Acordemos que la sanción para hasta personas que tienen 18 años de edad, una vez que se comete la infracción, es distinta a los que tienen más de 18 años de edad. Las tipologías en cuanto a la sanción son diferentes. Por ejemplo, ya no hay mucha privación de la libertad, sino que hay temas de internamiento o de procesos de readaptación de los menores a través de psicólogos, trabajadores sociales. Pero no es cierto que muchos de estos delitos los cometen menores de edad. Algunos delitos los cometen menores de edad. Por supuesto, es un hecho incuestionable ese, y es un tema que el Estado tiene que trabajar, no solo desde el punto de vista judicial, jurídico, sino desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista social y humano, para la atención de estos grupos. Y por su experiencia en estos casos, señor presidente, ¿usted consideraría, estudiaría, cree que se debe valorar o no, estaría de acuerdo o no en reducir la edad punible? Nosotros, como Comisión Interinstitucional Nacional de Justicia Penal, el año pasado, a principios, que la conforman todas las entidades de justicia, hicimos un conversatorio en relación a ese tópico con jueces de niñez, fiscales que tienen que ver con el tema, el Instituto Nacional Penitenciario. Llegamos a la conclusión de que no era adecuado la reducción de la edad punible, a lo mejor engrosar el listado de las sanciones, no necesariamente la privación de la libertad o el internamiento, sino otro tipo de sanciones, y mejorar la atención en los centros de internamiento para menores. Ahí está el talón de Aquiles. Eso de no conviene reducir la edad punible, ¿cuándo se tomó esa decisión? Eso fue una opinión de la Comisión Nacional de Justicia Penal a principios del año pasado. Así es, nosotros presidimos esa comisión hace un año más o menos. ¿Sostiene un año después esa opinión? Así es, sostenemos un año después esa opinión. Nos parece que más allá de la parte jurídica, judicial, el problema tiene que ver con el abordaje sociológico y el tema del tratamiento de la rehabilitación de estas personas. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos el tema de las extradiciones, ya volvemos. Señor presidente, sobre el tema de las extradiciones, ¿cuántas solicitudes de extradición tiene actualmente el Poder Judicial? Mire, desde que se aprobó por adición una reforma al artículo 102 de la Constitución nuestra, que contempla esa figura, allá por 2013, el Poder Judicial ha recibido un total de 45 solicitudes de extradición de diferentes gobiernos, de las cuales nosotros en estos 3 años hemos recepcionado 26, habían 19. Todas tienen juez natural, todas han sido procesadas de acuerdo a lo que establece la Constitución y el auto acordado que regula esta temática,
y las que no están impulsadas actualmente desde el punto de vista procesal es porque no se ha detenido a la persona sobre la cual pende la orden de captura, que son una gran minoría. Recordemos que muchas de estas 45 solicitudes ya han sido cumplimentadas a través de conceder la extradición por los jueces naturales y muchos hondureños, muchos compatriotas están en Estados Unidos ya siendo juzgados. Vamos a ver, estamos hablando desde que se reformó la Constitución. Así es, 45 solicitudes. 45. En estos 3 años, en su administración, ¿cuántas? 26. 26. Encontramos 19. Encontramos 19. De las 26, ¿incluye las 19 anteriores? No, 19 de gestiones anteriores a la nuestra antes del 11 de febrero de 2016 y 26 solicitudes más 45 a partir total. del 11 de febrero al día hasta la semana ¿Cuántas pasada. se han ejecutado? ¿Cuántos se han extraditado? Todas tienen juez natural y todas tienen orden de captura cuando, en el caso de estas últimas, que por el tiempo no han sido procesadas. Pero bajo su administración, ¿cuántos han sido extraditados? Han sido extraditados de las 26 solicitudes, 18. 18. ¿Y las otras 8? Esas están en proceso pendientes de la detención de las personas. O sea, ya tienen orden de captura. Así es. Y la policía... Absolutamente, seguramente está en el proceso de ubicación e identificación de esta persona. De estas, usted ha recibido 26, me dice. 26. ¿La última cuándo fue? Mire, más allá de las 45 en total, 26 en nuestra gestión, hace pocos días recibimos la número 27. Son 27. Son 27 ya. Lo que pasa que en relación a esta última, por el recién tiempo en que la hemos recepcionado, no hemos nominado o nombrado en el marco de la sesión de pleno juez natural. Ya convocamos para los próximos días a una sesión a efecto de que, entre otros puntos, se designe el juez natural, que hay un orden preestablecido ya en el Poder Judicial para la designación de este juez. ¿Y esta nueva solicitud de extradición, por qué delito es? Son delitos que tienen relación con el abordaje del patrimonio, temas de patrimonio. ¿Cómo así? Temas de fraude, de estafas y del patrimonio. Pero esto es que se realizó contra Estados Unidos. Es la embajada solicitante. Estados Unidos lo solicita. Así es. Así ¿Se lo solicitó usted directamente o a través de la Cancillería? A través de la Cancillería hace la comunicación y Cancillería la traslada a la Presidencia del Poder Judicial para que nosotros la convoquemos en el marco del Pleno. ¿Este es contra una persona? Contra una persona. ¿Hombre, mujer? Es hombre, sí. ¿Puede decir el nombre? No, eso no podría decirlo yo porque estaría infringiendo evidentemente los procedimientos. ¿El rubro en el cual se desenvuelve? Tampoco, sí, tampoco. ¿Es político? No, entiendo que no. No es político. ¿Es empresario? No tengo conocimiento de esa situación. Pero no es político. Pero no es político. Sí. Y de esos 27 que ha recibido usted, de los ya no 8, sino que serían 9 por capturar, incluyendo este último. Así es. Ya. De esos 26 que usted ha recibido, de los 9, sobre todo, que faltan por capturar, ¿hay algún expresidente de la República? No, no hay. No, yo he sido bien claro hasta donde me permite la ley y la discrecionalidad judicial en dar algunos detalles, inclusive, para que la población se entere de lo permitido que está por la Constitución y la ley. En este detalle o en esta concreción no hay una persona que haya tenido esa categoría. De las 26 solicitudes de extradición, 27 ahora, con esta última, de las 27 solicitudes de extradición que ha recibido usted, ninguna ha sido de un expresidente de la República. Ninguna. Se han dado informaciones por algunos medios, pocos entiendo, que han llegado a oídos de alguna parte de la población, que nosotros en Presidencia hemos tenido solicitudes de extradición contra determinados personajes, empresarios, políticos, funcionarios o exfuncionarios, que en alguna medida no son datos que se asemejan a la verdad. No es cierto lo que se ha dicho en algunas ocasiones. Ya los medios de comunicación han visto y han transmitido a la sociedad cuáles son los procedimientos, quiénes son los nombres de las personas sobre las cuales pende una solicitud de naturaleza y el procedimiento que se lleva a cabo. ¿Usted ha recibido algún tipo de presión para engavetar alguna solicitud de extradición? No, ninguna. Yo debo de ser claro, absolutamente ni para engavetar, ni para hacer algo al margen de la ley. No lo haría tampoco, bajo ninguna circunstancia, ni en tema de extradiciones, ni en otros temas de requerimientos fiscales contra altos funcionarios del Estado o ex altos funcionarios del Estado o personajes de la vida empresarial o de otra
actividad hondureña. De estas 8 personas, solicitud de extradición, de estas 8 personas que están pendientes de capturar, porque ya hay orden de captura. Así es. Falta la número 9, que va el proceso ahora para... Así es, designación de juez natural y él verá si emite la orden de captura, que es muy probable. ¿Alguno de estas 9 personas solicitadas en extradición, cuyo proceso está pendiente, es funcionario público? No, entiendo que no, ninguno. Ninguno. ¿Ninguno de los 9? Ninguno de los 9. Ninguno. ¿Están vinculados a qué tipo de delito? Principalmente criminalidad organizada en la modalidad de narcotráfico. Que hay que imponer todo el peso de la ley a esta gente, ¿verdad? Indistintamente de la condición social o económica o política que tenga. ¿Qué me puede decir sobre el caso de Tony Hernández? No, tampoco no, en nuestro escritorio de la presidencia ni en ninguna entidad de la Corte Suprema de Justicia en estos 3 años ha habido una solicitud de esa naturaleza, nunca. ¿Usted no ha recibido solicitud dentro de las 27 solicitudes de extradición del señor Tony Hernández? No, confirmado que no. ¿Y este proceso de solicitud de extradición llega a la Cancillería? Del gobierno amigo hondureño con el que se tiene convenio de extradición, llega a la Cancillería y Cancillería la lleva a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuánto tiempo toma la Corte Suprema de Justicia? ¿Le llega a usted? Así es. ¿Cuánto tiempo usted se toma para que eso comience a caminar? Promedio 1 semana, máximo. A veces hemos tenido casos en donde al día siguiente hemos convocado a pleno y realizamos ahí el pleno y designamos al juez natural. A veces 2 o 3 días. ¿Y cuánto tiempo toma entre la solicitud del gobierno amigo a la Cancillería y la Cancillería a usted? Puede ser 2 o 3 días, rápido. O sea, 2 o 3 días. ¿No hay ahí asunto de engavetar? No, en absoluto. Ninguna de las 27 solicitudes en estos 3 años de la gestión de su servidor ha sido engavetada o dilatada. Todas han sido abordadas en los plazos que establece la ley. ¿Qué significa para usted ese proceso de extradición? Yo creo que habiéndolo aprobado el Congreso, el tema de la extradición de nacionales me parece que, y eso va un poco en contrasentido a la opinión de algunos, yo la respeto muchísimo, no es mi opinión, de que la extradición se da por el debilitamiento del sistema judicial hondureño, me parece que no esencialmente se da porque en muchos de estos casos, principalmente en tema de lavado de activos y de narcotráfico, estos ciudadanos hondureños, estos compatriotas han cometido presuntos delitos o en territorio extranjero o que han perjudicado a nacionales de otros países y entonces ahí entra una normativa del derecho interno de ese país o del derecho internacional que da la potestad de la configuración de la figura de la extradición. Y, por ejemplo, si hubiese alguna solicitud de extradición para un alto funcionario de la actual administración, ¿tendría usted algún inconveniente? El mismo tratamiento que se le da en cuanto a la celeridad y no preferencias y sí la adecuada aplicación de la ley en ese abordaje. Entonces, ¿usted me puede afirmar esta noche que dentro de las 27 solicitudes de extradición que han llegado durante su administración, ninguna ha sido para un expresidente de la República? Ninguna. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Señor presidente, hay muchas preguntas o reclamos de nuestros seguidores sobre que por qué el Poder Judicial no investiga a tal funcionario o exfuncionario público, etcétera, 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 que por qué no hace algo en contra de tal o en contra de tal persona. Sobre todo gente relegada a partidos políticos, tanto del Partido Nacional como del Libre o del Partido Liberal, o incluso hasta expresidentes de la República. ¿Qué le puede decir usted a nuestros... Bueno, mire, el mandato constitucional nuestro, artículo 313, juzgar y ejecutar lo juzgado, no investigar. Hace 17 años cambió eso. Antes investigaban los juzgados a través de la etapa de la instrucción. Ahora esa función la tiene directamente el Ministerio Público a través de sus distintas fiscalías especiales de delitos comunes, contra crimen organizado, corrupción, etcétera. Entonces, una vez que el Ministerio Público, que es el órgano exclusivamente encargado de la investigación de cualquier tipo de delitos,
ha concluido la misma y determina que vale la pena acusar, entonces lleva el requerimiento fiscal al Poder Judicial y ahí se le da el procesamiento requerido. No en el marco de una investigación a la que está obligado el juez, porque no tiene esa función, sino en el marco de la dirección de un procedimiento para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. El juez lo que hace es escuchar la parte acusadora, que en este caso sería la Fiscalía. Claro, y la parte defensora, se escucha a las pruebas, los testigos, los peritos, la documentación, reconstrucción de hechos, inspecciones judiciales y toda la argumentación, y en base a todos esos elementos toma su decisión. Uno de los principales cuestionamientos al sistema de justicia es la mora de casos a resolver. ¿Por qué esa acumulación de casos y de qué manera se ha avanzado para evitar tanta mora judicial? Fue uno de los 3 grandes problemas que encontramos nosotros en 2016. ¿Los otros 2 fueron? Sí, procesos de selección, es decir, ausencia de procesos de selección. Ya me hablar sobre eso. O procesos de selección, nombramientos de dedo, llamémoslo así. Nombramientos de dedo. ¿El otro problema? Calidad de las resoluciones. Calidad de resoluciones. Sí, falta de motivación, falta de compromiso de algunos funcionarios. ¿Y el otro? El tema de la mora judicial. Ok. ¿Qué tiene que decir sobre eso? El tema de la mora. Nosotros encontramos cerca de 200,000 casos reales en la denominada mora judicial. Es decir, que no se daba una respuesta. Y en las distintas materias, no solo en materia penal, implementamos, y el Pleno lo aprobó, un gran plan nacional de erradicación de la mora judicial que tiene 25 actividades. Tenemos 2 años y medio de estar en esa lucha día a día, a tal grado que el último reporte real que tenemos es de 186,000 casos a 71,037 casos, si nos referimos exclusivamente a la mora del órgano jurisdiccional, porque acordémonos que también hay una mora del fiscal, hay una mora del defensor, hay una mora del instituto penitenciario, hay una mora del defensor privado. Es decir, que por culpa de estos otros autores no se da una respuesta judicial. Mire, para que haya una audiencia de las miles que hay en los juzgados todos los días, se necesitan que coincidan varias circunstancias. Una es que esté presente a la misma hora y en el mismo lugar no solo los funcionarios judiciales, sino los fiscales, los consultores técnicos, los defensores públicos, los defensores privados, el acusado a través del Instituto Nacional Penitenciario, los testigos, los peritos. O sea, para que se haga una audiencia de las varios miles que hay al día en materia penal, por ejemplo, se necesita que hayan en promedio 12, 15, 20 personas en el mismo lugar. Muchas veces, si una de esas personas no va, no se puede seguir con la audiencia, hay que suspenderla y reprogramarla. Eso es lo que estamos nosotros tratando de evitar en este empuje de la erradicación de la mora judicial. Hace un momento le pregunté, al inicio del programa, sobre algunas acusaciones que en redes sociales, sobre todo, y en algunos medios de comunicación, se ven vertido en su contra. Usted dijo, todo es falso, que incluso se trata de una calumnia, injuria, difamación. Así Entonces, es. se refirió en esos términos. Absolutamente. Incluso dijo, estoy abierto a que me investigue quien me quiera Absolutamente, investigar. por supuesto. Por supuesto. Entonces, en ese asunto de la difamación, de la calumnia e injuria, hemos visto casos como el de la señora María Luisa Borjas, Marvin Ponce, el periodista David Romero, creo que en su momento don Jorge Cáliz, no estoy seguro, pero ¿qué opina sobre eso? Mire, yo, y no por las circunstancias de hace poco, a mí me tocó ser juez natural en el Tribunal de Sentencia Unipersonal en uno de estos casos, que se emitió un fallo de acuerdo a la prueba y a la convicción a la que llegué, condenatorio por temas de delitos contra el honor contra una persona. Pero no es el criterio en relación a estos últimos casos, es un criterio de cerca de 20 años de ser juez. Yo siempre he pensado que los delitos contra el honor deberían de ser delitos, deberían de abordarse por el derecho penal, pero que las sanciones deberían de ser distintas a la privación de la libertad. Usted me está hablando de despenalizarlo. Parcialmente. Pero un momentito, despenalizarlo. ¿Estos son delitos contra el honor? Delitos contra el honor. Difamación, injuria, calumnia. Así es. Entonces usted me está hablando de despenalizar los delitos contra el honor. Desde el punto de vista de la punibilidad, es decir, de la pena. ¿Verdad? Cambiar la pena. Póngame un ejemplo. Multas, cierre provisional. O sea, que en vez de que vaya a la cárcel, ¿hay cárcel por estos delitos? Hay cárcel, aunque por ser relativamente bajas las penas, existe la posibilidad de la conmuta, es decir, que la persona no vaya a la cárcel, a la penitenciaría, sino que conmute, es decir, que pague cierta cantidad de dinero. ¿En qué caso los delitos contra el honor, calumnia, injurias o difamación va a la cárcel? En los tres casos la pena es de reclusión, nada más que de 1 a 2 años en el caso de la injuria, de 2 a 3 en el caso de la calumnia,
Y si la injuria o la calumnia es a través de difamación, es decir, a través de medios públicos, esas penas se aumentan en 1/3. Por ejemplo, la calumnia por difamación queda la mínima de 2 años, 8 meses y la máxima de 4 años. Si la persona no tiene antecedentes penales o no o reúne las condiciones exigidas por la ley, aún con una sentencia condenatoria, póngale la pena máxima, que es 4 años por estos delitos, no va preso, sino que con multa. Entonces, ¿por qué si ninguno de los tres va preso, usted está diciendo que se debería despenalizar los delitos contra el honor? Porque formalmente hablando, el Código contempla la pena de reclusión o privación de la libertad. Yo pienso que... es una formalidad. Claro, es una formalidad y así se emite... Pero en ninguno de los tres casos se va a la cárcel en realidad. En ninguno de los tres casos se va a la cárcel, salvo que la persona tenga antecedentes penales. Ahí está la excepción. Claro, por supuesto, ¿verdad? Que es una condicionante que no es de Rolando Argueta o del presidente de la Corte, está establecida desde 1985 en el Código Penal. ¿Y si comete los tres delitos se suman los años eso y ahí va preso una persona? Probablemente sí, probablemente. O sea que, y entonces, ¿a eso es lo que usted se refiere con que se despenaliza el de los delitos? Sí, ¿contra el honor? En resumen. ¿Incluyendo una persona que tenga antecedentes? Hay que valorarlo. En resumen, yo estoy de acuerdo que sean delito, pero no estoy de acuerdo con la sanción actual que se impone. Esa sanción pudiese ser el cierre provisional del programa, por ejemplo, o el cierre provisional del medio, cuando hay reincidencia. Provisional está hablando. Provisional, temporal, pueden ser 1 programa, 2 programas, 3 programas. Pero cuando si hay una reincidencia, sentencia. por supuesto, cuando hay una sentencia condenatoria firme, ¿verdad? Acordémonos que la realidad nuestra es bien distinta en estos aspectos, a mi juicio, a otros países. Por ejemplo, España y Uruguay no contemplan como delito estas tipologías, la tienen en materia civil. Hay otros países que la tienen como nosotros, hay otros países que la tienen como nosotros opinamos que debería de ser, es decir, siempre como delito, pero no con una sanción que tenga que ver con la privación de la libertad, sino otro tipo de sanciones. ¿Qué opina usted sobre esas reformas a la ley de administración pública que se comenzó a discutir en el Congreso Nacional, se aprobó en primer debate, que en resumen, en palabras más, palabras menos, limita la función del Ministerio Público de investigar y acusar, sino antes el Tribunal Superior de Cuentas no hace una investigación y efectivamente confirma que hay alguna responsabilidad civil o penal? Mire, ahí tiene muchísimo que ver una figura que se llama la prejudicialidad, que se contempló en la reforma de enero del año pasado, que tanta crítica han tenido y que hace 2 semanas la Sala de lo Constitucional, a través de una petición del Ministerio Público y de la Corte de Apelaciones, en un caso de Red de Diputados, la declaró en efecto inconstitucional. Básicamente el artículo 135A de esa ley y el 237. Pero yo quiero apuntar algo, y la Sala lo apunta en la sentencia, en el tema de la prejudicialidad. Pre es antes, es decir, antes de la materia penal, váyase por materia laboral, civil, administrativa, según sea la situación. Aquí por la materia administrativa, Tribunal Superior de Cuentas, la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que está vigente desde hace alrededor de 15 años, 14, 15 años, ya contempla en algún articulado, tal vez no con la claridad con la que reformaron la ley de presupuesto por adición, pero ya contempla esa figura en determinados casos y en determinadas circunstancias. Esto del artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública, que entiendo pasó en primer debate aprobado, también tiene bastante que ver con el tema de la prejudicialidad. Yo creo que ahí, para tomar una decisión, con todo respeto lo digo, porque somos respetuosos de los otros poderes, se debería de entablar una conversación y obtener una conclusión de carácter técnico con sociedad civil, con la propia MASI, con el fiscal general, con UFESIP, con el propio Tribunal Superior de Cuentas, y lo toman a bien con el propio Poder Judicial, al efecto de que podamos nosotros llegar a una coincidencia en cuanto a un hecho que es el relevante de todo esto: el efectivo, adecuado y rápido combate a la corrupción, que es en lo que todos coincidimos. Ningún intento por menoscabar el combate a la impunidad y a la corrupción debe de ser bien visto. Todos propendemos, todos abogamos por el efectivo y adecuado combate, con toda la rigurosidad del caso, a la impunidad y no se diga la corrupción. Y si eso camina de que todo investigación debe ir allá al Tribunal Superior de Cuentas, y hasta que allá
se establece que hay una responsabilidad, ¿puede entonces y solo así el Ministerio Público acusar? Eso decía la reforma a la ley de presupuesto, a las disposiciones generales del presupuesto. ¿Usted le parece bien eso o no? No, yo creo que el Ministerio Público tiene la función constitucional en el 232 y 233 y nosotros los abogados le llamamos el monopolio de la acción penal pública. ¿Qué significa eso? Monopolio 1, que solo el Ministerio Público puede investigar y judicializar temas que tienen que ver con la presunta comisión de delitos. Yo creo que hay que dejarle su espacio al Ministerio Público para que actúe a través de los distintos organismos, no solo los fiscales, sino a través de Ático, de las otras entidades, la DLCN y las otras entidades de medicina forense, y que sea el Ministerio Público quien determine la presunta comisión de un delito o que exonere a la persona después de una investigación en esa comisión. O sea, que el Ministerio Público mantenga el monopolio de la investigación y la acusación. Sí, claro, eso es lo que se establece constitucionalmente y es lo que se regula en todos los países del mundo. Hablando sobre funcionarios públicos, caso Pandora, Arca Abierta, Fe de Ratas, Red de Diputados, la gente dice, ¿por qué no van a la cárcel? ¿Por qué tiene que ser un magistrado que se nombre como juez y no estos casos no van a los juzgados anticorrupción que precisamente forman parte de ese tinglado que estableció el actual Poder Judicial junto con la MASI? ¿Por qué estos casos que la UFESIC del Ministerio Público y la MASI presentan al Poder Judicial los tiene que ver un magistrado, se nombra como juez y que generalmente resuelve dando sobreseimiento provisional, y ninguna de las personas vinculadas a estos supuestos casos de corrupción, digo supuestos porque a mí no me constan que son casos de corrupción, ni hay una sentencia en ese sentido, ¿por qué no lo ve un juez anticorrupción? Vamos a un corte comercial y usted me contesta, por favor. Con mucho gusto. Ya volvemos. El programa de entrevistas y debates número 1 en Honduras. ¿Usted está de acuerdo con la reelección presidencial? Yo estoy de acuerdo, claro. ¿Usted está de acuerdo con la Es reelección ilegal. presidencial? Yo actos ilegales nunca voy a apoyar. En su opinión, señor presidente, ¿cuándo se debería llevar a cabo esa consulta popular? 2020 deberíamos estar listos para hacerlo. Los mejores debates. Pero ellos andan detrás de tener un chonguengue permanente en la sociedad. Hacen el fraude, imponen un presidente irregular y quieren que el pueblo no haga nada. Los únicos. Sí, quiero ser presidente. Sí, eso nunca lo he negado. Ah, bueno. No desaparece la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. No desaparece, por el contrario, lo que vamos a hacer es a potenciar las labores que una u otra puede hacer. Los irrepetibles. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene para el doctor Reina? Neutral, no tengo ningún sentimiento. Antes tenía un sentimiento de amistad, no puedo decir en este instante que sea el mismo. Doctor. Yo quiero decirle aquí enfrente que él falta la verdad con una facilidad enorme. Los memorables. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar en la inauguración del programa de hoy. Los históricos. Comisión de alto nivel para que le diga al pueblo hondureño los bajemos a la mitad. ¿Qué mantenerlos? Nos bajémoslos a la mitad. Poncio Pilato se lavaba las manos y dijo, condenen a este inocente. Así está este caballero hoy. ¿No acepta? Los decisivos. Bienvenidos al foro, al gran foro, al histórico foro presidencial. Los imparciales. No les permiten que ellos decidan si quieren buscar otra cosa. No podemos obligar a nadie. Porque no somos permiten policías. que decidan. No Permiten podemos- que decidan no- porque es el tema que Se les nosotros estamos explica planteando. que esto tiene vida. Solo 30-30 y nadie más. 18 de febrero 2019, 23 aniversario. Red de Diputados, Fe de Ratas, Pandora, Arca Abierta, entre otros. ¿Por qué estos que son exdiputados o diputados y los que son exdiputados se van pero son el mismo caso, entonces se van a la sombra de los diputados y estos casos los ve, estos casos de supuestos actos de corrupción que los presenta la UFESIC y la MASI, los ve un magistrado que es nombrado como juez? ¿Por qué estos casos no pasan a los juzgados anticorrupción? Principio de legalidad, licenciado Melgar, artículo 414 y subsiguientes del Código Procesal Penal lo establecen así. Hace 17 años, para ser exacto, un 20 de febrero de 2002 entró en vigencia esa legislación y no ha sido trastocada, por tanto los jueces, los magistrados tenemos que cumplir cabalmente esa disposición. Pero usted sabe que se interpreta como un trato privilegiado, como un toque más como de olor a impunidad que queda cuando los casos se resuelven
con sobreseimiento provisional, definitivo, y nadie va a la cárcel. Sí, por supuesto, la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción es del criterio de que estos casos debería conocerlo el circuito en materia de corrupción, es decir, un mecanismo distinto a como se conoce hasta el día de hoy. Yo creo que toda decisión que conlleve la satisfacción en la sociedad de que realmente se está combatiendo la impunidad y la corrupción vale la pena tomarla. ¿De quién depende cambiar eso? Es el órgano legislativo el que puede modificar y el único que tiene la atribución de reformar esa situación. Que sería que en caso de funcionario público sea conocido por... El circuito en materia de corrupción puede ser. Y no por un... Juez natural, que es el que se llama así comúnmente al que sale de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea que en este momento es una cuestión del código... Procesal Penal 414 y subsiguientes. O sea, hay que cambiar el código para que entonces todo el funcionario público que sea acusado por un acto de corrupción o X sea conocido por juez anticorrupción. Existe esa posibilidad, por supuesto. Es la única manera para Es la única manera, si no hay violación al principio de legalidad. En este momento, ¿vale una recomendación política de un nacionalista o de un liberal o alguien de libre para que entre a trabajar en el Poder Judicial? No, de ninguna manera. Mire, nosotros hemos creado 232 plazas nuevas en 19 órganos jurisdiccionales nuevos, incluidos estos circuitos, juzgados de pan móvil, juzgados de letra, juzgados de sentencia. Hemos contratado 372 personas en el marco de las nuevas funciones del Poder Judicial en la jurisdicción. Todas han sido estas a través de los procesos de selección rigurosos y de una comisión de selección. Haya estado MASI, ASJ, Colegio de Abogados, las organizaciones gremiales. ¿Ese proceso de selección judicial es la norma ahora? Es la norma. ¿Así va a seguir siendo? Así va a seguir siendo. En 2 semanas... ¿Ya no van las recomendaciones políticas? No, de ninguna manera. Eso es lo que queremos cambiar. Miren, nuestra aspiración en nuestra gestión es que ni siquiera un juez o magistrado, secretario, receptor o escribiente del Poder Judicial sea nombrado de dedo. Que el 100% sea su nombramiento producto de un proceso de selección riguroso y transparente con veeduría social, de sociedad civil, de la organización interna del Poder Judicial y de que todo el que quiera observar ese proceso. Y tenemos que despedir el programa. Y antes, obviamente, le agradezco mucho que haya aceptado venir aquí a 3030 hoy, domingo 10. Mañana se cumple 3 años de su presidencia en la Corte Suprema de Justicia. Antes de la pregunta del millón, solo quiero compartir, porque el señor presidente también nos trajo una fotografía de unos juzgados en el interior del país que han sido procesos de remodelación. Hemos remodelado en estos 3 años en cuanto a infraestructura, ¿verdad? 67 edificios del Poder Judicial. 114.5 millones hay de mantenimiento y remodelación de edificios. Eso es una forma como el edificio estaba antes o cómo lo encontramos y al lado derecho cómo se encuentra actualmente en Sabana Grande, en el Juzgado de Paz. El Poder Judicial tiene 120 edificios a nivel nacional. Hemos remodelado, reitero, 67. Juzgado de Paz de San Ignacio, Francisco Morazán, ahí está en proceso de remodelación. ¿Verdad? Ahí el acondicionamiento del juzgado de privación de dominio, que está acá en Tegucigalpa, el antes y el después también, ¿verdad? La construcción de oficinas del CEDI, es el Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial y la Coordinación de Antecedentes Penales. Hemos echado a andar 10 oficinas nuevas de antecedentes penales, 4.3 millones de constancias de antecedentes penales. Encontramos 10 que se fundaron en 10 años, nosotros en 3 años duplicamos ese servicio a la población. Y para concluir el programa de esta noche, señor presidente, ¿qué tan cierto es que le ha picado a usted el gusanito de la política y que eventualmente... Por eso le hice la pregunta yo si va a concluir los 7 años. Que le ha picado el gusanito de la política y que usted eventualmente está considerando lanzar una candidatura presidencial. ¿Es cierto eso, sí o no? No, es absolutamente incorrecto. Tenemos un involucramiento 100% de nuestro tiempo y de las actividades en la presidencia del Poder Judicial. Queremos sacar de la mejor manera posible ese reto en el marco de estos 7 años y mejorar la aplicación de la justicia. ¿Cero política? Cero política. ¿Cero candidatura presidencial? Cero candidatura presidencial. ¿Y cuando salga de ahí? No, ya Dios dirá cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Nos ha colocado en el más alto sitial el Señor Jesucristo en que se puede desempeñar un abogado, que es la principal magistratura judicial, la presidencia del Poder Judicial, y eso tenemos que honrarlo y son enormes los retos que nos faltan. ¿Qué mensaje nos deja esta noche? Aplicación adecuada de la ley, aplicación de la justicia. Mire, yo solo quiero en estos segundos leer un par de párrafos del Papa Francisco.
en el marco del discurso pronunciado en la Cumbre Internacional de Jueces y Magistrados celebrada en la Ciudad del Vaticano en 2016. Y abro comillas, dice el Papa Francisco: hacerse cargo de la propia vocación quiere decir también sentirse y proclamarse libres. Jueces y fiscales libres, ¿de qué? De las presiones de los gobiernos, libres de instituciones privadas o de personas y naturalmente libres de las estructuras de pecado, de lo que habla mi predecesor Juan Pablo II, en particular como estructura de pecado libre del crimen organizado. Yo sé que ustedes, dice el Papa Francisco, sufren presiones a los jueces y fiscales, sufren amenazas en todo esto, y sé que hoy día ser juez, ser fiscal, es arriesgar el pellejo. Y eso merece un reconocimiento a la valentía de aquellos que quieren seguir siendo libres en el ejercicio de su función jurídica. Sin esta libertad, el poder judicial de una nación se corrompe y siembra corrupción. Los jueces tenemos que resolver con convicción. Con Muchas rapidez. gracias. Con rapidez. Con objetividad. Con objetividad y calidad. E imparcialidad. E imparcialidad e independencia. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Un Éxitos, saludo a la población éxitos. hondureña. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.